Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos nuestro estudio de las cronológicas aquí en video viernes. Mis hermanos amados, gracias a Dios por su palabra y vamos a empezar directo en el estudio en esta tarde. Voy a hacer una oración. Em, por favor, tome su Biblia, busque un espacio adecuado para el estudio y pidamos que Dios nos abra los ojos para ver en su palabra la verdad, verle a Él. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Te quiero pedir, mi Dios, porque tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos muestre la luz, la verdad, y que podamos ver quién eres tú, Señor, tu grande misericordia, tu bondad, nuestra grande necesidad como pecadores, y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite y nos haga vivir la vida cristiana en el poder tuyo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos amados, estamos en el capítulo 11 de nuestro folleto de las cronológicas y hoy día vamos a estudiar este capítulo que les recomiendo que lo lean junto con el capítulo 8 del libro del forastero. Sí, para ustedes que necesitan este libro, todavía tengo dos copias intactas de este libro para que puedan usarlo, ¿ok? Miren entonces conmigo, lo que vamos a estudiar el día de hoy va a ser la porción del capítulo 19 de Éxodo, por lo cual quiero leer este capítulo junto con ustedes antes de ir a nuestro estudio y vamos a prestar atención a lo que en este capítulo 19 de Éxodo vemos, ¿ok? Entonces, si es que usted tiene una Biblia como la mía, le animo a que esté atento, tome notas, y si no, pues simplemente con la lectura de la palabra, usted pueda ver los puntos importantes, ¿ok? Dice en el capítulo 19, el verso 1, y voy a seguir desde ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Entonces y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano,
porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina aumentaba en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora, lo que vimos la semana pasada, vimos la salida del pueblo de Israel, vimos que Dios sacó al pueblo de Israel con su poder, con sus milagros. Los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios les proveyó de comida, Dios les proveyó de agua, y Dios les mostró que siempre estaba presente, que Él les trataba, no por sus comportamientos, porque ellos se quejaban constantemente, sino por misericordia, por gracia, ¿sí? Entonces, a la luz de esto, es necesario que veamos lo que pasa aquí en el capítulo 19, porque este capítulo tiene mucha importancia porque es la antesala de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué hace todo esto? Recuerden, Dios estaba interesado que ellos le conozcan a Él personalmente, sepan quién es Dios, ¿sí? Y en ese intento, al hacer esto, lo que Dios hace, acuérdese que Él es todopoderoso, Él no hay nada que no esté lejos de su presencia o lejos de lo que Él sepa, ¿sí? Algo que Él no sepa no existe. Él sabía que los israelitas iban a hacer esto, pero Dios aún así tenía el deseo de mostrarse a ellos, de que ellos le conozcan, ¿ya? Y para hacer eso, eh, les muestra o les recuerda todo lo que Dios había hecho con ellos, y, y cómo Dios les había llevado hasta ese punto simplemente por gracia de Él, porque Él quiso, no porque ellos hayan sido buenos, ¿sí? Entonces, pensando en esto, vamos a leer nuestro estudio y miren lo que dice. En su opinión, como cristiano, ¿cómo debemos ver los 10 mandamientos? Pensemos un poco en esto, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice que cumple los 10 mandamientos. Dice: yo no he matado a nadie, yo, Dios primero en mi vida, ¿sí? Pero se olvidan del resto y se olvidan de para qué fueron dados los 10 mandamientos. Entonces, este capítulo 19 nos muestra la razón por la cual fueron dados los 10 mandamientos. Dice:
son reglas que debemos practicar en nuestras vidas. Los 10 mandamientos son reglas que debemos practicar en nuestras vidas. ¿Para qué fueron dados? Debemos obedecerlos. Sí. Veamos lo que Dios dice al respecto y también cómo preparó a Israel antes de darles estas leyes. Los versículos 1 y 2 de Éxodo nosotros leímos y vimos que ya habían salido del desierto, llegaron a un punto frente al Sinaí, donde el pueblo acampó frente al monte y ahí este, Dios quería que ellos sepan quién era el que les había sacado. Entonces dice, los israelitas no decidían cuándo viajar ni a dónde irían. ¿Recuerdan cómo Dios les sacó al pueblo de Israel de Egipto? Con una columna de nube en el día y una columna de fuego durante la noche, y seguían a la columna, ¿sí? Donde sea que se movían. Y era la dirección de Dios, donde Él quiera que se vayan, ahí iban, ¿sí? Y aprendieron, o al menos vieron que Dios era el que estaba a cargo, el que les dirigía. Vieron cómo Dios les protegió delante de los egipcios, vieron cómo Dios les proveyó de maná, vieron cómo Dios les proveyó de agua cuando Moisés golpeó la roca, ¿sí? Vieron la misericordia de Dios. Ahora, Dios decidía y ellos debían obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Él es protector, Él es soberano, Él era el dueño de ellos. Ahora, no sé si ellos se daban cuenta o no, pero al ir estudiando el Éxodo y esta porción, también aprendemos nosotros acerca de quién es Él, ¿ok? Ahora pensemos, ¿qué de nosotros? ¿Quiere Dios dirigir nuestras vidas, así como dirigió al pueblo de Israel con la columna de nube en la mañana, con la columna de fuego en la noche? ¿Quiere Dios dirigir su vida, la mía? Pues la respuesta es sí, sí. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová y de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sí, esta palabra fíate tiene que ver con deposita toda tu confianza. Sin embargo, si usted y yo somos honestos, la mayor parte del tiempo estamos confiando en nosotros mismos. Por eso Dios quiere mostrarnos quién es Él, qué es lo que Él hace y que Él es digno de confianza. Solamente al ver por fe, al descansar en la verdad de su palabra, podemos nosotros vivir de esta manera. Ahora, Éxodos 3 y 4 son clave en este pasaje porque ahí Moisés dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Siempre lo que Dios quiere para con el hombre no es que haga algo, sino traerle a Él. Pero nuestra mentalidad pecadora, descendiente de Adán, esclavos por la mentalidad mundana o mentalidad adánica que nosotros tenemos, pensamos que tenemos que hacer algo. Ahora Dios quería darse a conocer al pueblo de Israel y mostrarle que Él, con un registro histórico, siempre les trató a ellos para que estén con Él. No para que hagan algo para Él, sino para que estén con Él. Siempre ha sido ese el propósito. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios no está interesado en que nosotros hagamos algo, sino que estemos con Él. Y, y acordémonos de esto en cualquier momento de nuestra vida, porque eh, fácil es para nosotros cuando andamos pensando en nosotros mismos tratar de hacer algo para Dios, algo para arreglar el problema que tenemos. Sí, Dios sabía que el hombre era pecador, sabía que los israelitas eran pecadores
y no les pidió que hagan nada, simplemente les trajo a él. Ahora, hasta aquí, su relación era, Dios les daba algo que ellos no se merecían, les daba gracia, ¿sí? Les dio la salida, les sacó de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Ellos lo que se merecían era la muerte, lo que se merecían era morir en el Mar Rojo con el ejército egipcio que les perseguía. Pero Dios les dio gracia, les dio la vida y les sacó de Egipto para ser de Él, ¿sí? Os he traído a mí, ¿ok? Ahora, les leo el estudio, dice, el monte Sinaí, también llamado Horeb, era el lugar donde Moisés vio la zarza ardiendo. El Señor le había prometido a Moisés que un día le llevaría de regreso junto con el pueblo de Israel a esta montaña. Una vez más, la fidelidad de Dios es tan evidente. Esto nos enseña que podemos confiar completamente que Él hará todo lo que promete. Ahora, versículos 5 y 6, aquí vemos nosotros la razón por la que fue dada la ley. Y escúchenme bien esto. Estos versículos 5 y 6 tienen en su forma la condición, ¿sí? Un artículo condicional de que si hacen algo, entonces Dios les dará otra cosa. Dice el versículo 5, ahora pues, sí, esa palabra sí es condicional. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, hasta este punto, Dios les había sacado de todo, ¿sí? No porque ellos eran buenos, sino porque Dios es bueno. Permítame leer lo que dice nuestro estudio. Este era el mensaje. Él les prometió bendecirlos si ellos confiaban y le obedecían perfectamente. Si ellos hacían todo lo que Él decía, entonces Él les aceptaría y les daría todas las cosas buenas que necesitarían. Sin embargo, aquí hay un problema, porque históricamente los israelitas habían fallado en todo y solamente Dios había cumplido. Entonces, em, al ponerse bajo esta condición, los israelitas iban a fracasar. Los israelitas debieron haber dicho, eh, Dios, ninguna de las cosas que tú nos pidas podemos cumplirlas porque tenemos un registro de que siempre nos quejamos, hemos querido matar a Moisés varias veces, hemos querido regresar a Egipto varias veces y no te conocemos, necesitamos que tú nos trates con misericordia, con gracia, como nos has tratado hasta el día de hoy. Pero miren la respuesta que ellos tuvieron, ¿sí? Ahora, antes de ver esto, quiero que veamos lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando se les dio la ley, los israelitas deliberadamente olvidaron su posición de gracia, ¿sí? Ese condición de si dieres oído, debió haber sido, Dios, no podemos porque así somos. Sin embargo, hay un problema. Nosotros no nos conocemos tan bien como nos conoce Dios. Y Dios quería enseñarles al pueblo de Israel el problema del hombre y eso es que somos pecadores. Y por eso Dios les da la ley. Porque el hombre no se conoce a sí mismo. Sí, toda la gente el día de hoy dice, conócete a ti mismo. Y es algo es que escuchamos por todas partes, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Ve lo bueno que hay adentro de ti. Sí, yo no necesito conocerme a mí mismo, sino más bien necesito conocer lo que dice Dios de mí. ¿Sí? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo
3, versículos 10 y 11, dice que todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. No hay justo ni aun uno. Y eso quiere decir que si fuera por mi propia cuenta, no puedo estar delante de Dios, sino más bien necesito estar juzgado con la muerte. ¿Sí? Pero otra vez, Dios siempre ha tratado con gracia al hombre y ahora aquí, al hacer esto, también es un acto de misericordia de Dios, de mostrarle al hombre la necesidad que tiene de él, simplemente por decirle, a ver, todo esto que te pido vas a hacer. Y miren lo que pasó. Versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió estas palabras, refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¡Qué orgullo! ¡Qué vanidad! Nosotros estudiamos este libro con un grupo de pastores quichuas y cuando estudiábamos de esto, yo podía ver en ellos que como que no entendían y otros se impactaron, es decir, ¿por qué no se quedaron en una posición de gracia? Y ahí me enseñaron una palabra. Y esta palabra dice lo siguiente, es Yachak Tukushka. Sí, para los hermanos quichos que están viendo ya saben lo que es, pero quiere decir presumido. Qué presumidos los israelitas y qué presumido es el hombre que piensa que puede agradar a Dios por su bondad, que por sus esfuerzos puede agradar a Dios. Usted y yo no podemos hacer eso. Más bien, quedamos de presumidos, de orgullosos y un orgulloso es, yo no quiero estar con alguien así. El problema es que yo mismo soy así. ¿Cómo es que Dios quiere estar conmigo? Porque me ve a la luz de su Hijo Jesucristo, porque me ve a la luz de lo que Él hizo por nosotros, nos ve por su gracia, nos ve en Cristo Jesús, a la luz del perdón que Él nos dio. Pero quería mostrar al pueblo de Israel su necesidad y permitió que hagan esto, ¿sí? Todo lo que Jehová pidiere, haremos. Sí, ellos pensaron que podían obedecer a Dios y así alcanzarían todo lo que necesitaban. Les faltaba entender que sus corazones estaban llenos de pecado y que no podían agradar a Dios en sus fuerzas. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos capítulo 11 y el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no creían que Dios es un Dios santo, no podían acercarse a Él. La fe está basada en la verdad, la fe está basada en la palabra de Dios. Sí, no es fe, no es un deseo intenso que yo tengo de querer hacer algo bueno. Si yo mismo le puedo decir a otra persona, es que yo quiero y yo quiero hacer algo bueno y no fallarte. Pero el problema es que al decir eso, no estoy confiando en el Señor, sino estoy confiando en mí mismo. ¿Y qué cree que va a pasar? Voy a fallar. Y es usted y yo, por ser pecadores, eso nos pasa. Ahora, acuérdese, si nos quedamos ahí, estamos en la ruina. Pero Dios siempre ha actuado mostrando su amor al hombre independientemente de lo que el hombre es, ¿sí? Siempre Dios ha dado el primer paso. No es por cuán buenos seamos, es por cuán bueno es Dios que podemos tener una relación de intimidad, de unión con Él por su obra. Sí, pero aún así Dios tiene el interés que el hombre conozca quién es Dios y que le adore en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24. Sí, en espíritu y en verdad, y eso quiere decir en base a su palabra, en base a quién es Él. También la palabra de Dios nos dice
que el corazón del hombre es perverso, que es engañoso, ¿sí? Jeremías capítulo 9 y el versículo 23 dice lo siguiente. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué dijeron los israelitas? Si todo lo que Jehová pidiere, nosotros lo haremos. Qué orgullo, qué presuntuoso, qué presumidos, ¿sí? Qué yacha tucushku, como que dicen mis hermanos quichuas. Qué, qué vanidoso, qué feo. Sí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el problema de los israelitas es que no conocían su propia maldad, y miren lo que dice en Jeremías 17, el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros mismos no nos conocemos, y por eso la palabra de Dios nos muestra cómo somos. Acuérdense lo que vimos en Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios y el que desea acercarse a Dios tiene que creer que lo hay, es decir, creer que Dios es digno de confianza, que lo que Él dice es verdad. Y si dice que soy pecador, pues le creo por su palabra, por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y nos muestra la verdad. Pero el orgullo humano dice, no, yo sí puedo. Yo me voy a hacer todo el esfuerzo posible por ser una buena persona, pero eso no le agrada a Dios. No nos permite tener una relación con Él porque está basado en nosotros y rechazamos la obra que Él hace al mandar a su Hijo cuando tratamos de ser de acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios. Tiene que ser por fe, tiene que ser a la luz de la verdad, tiene que ser en base a lo que Él ha dicho. ¿Y quién le conoce a usted y a mí mejor que nadie? Es Dios. Entonces, si quiere usted seguir en sus propias fuerzas, adelante, pero va a vivir una vida de miseria. Mejor reconocer lo que Dios dice en su palabra y creerlo y confiar en ello, porque solamente así podemos recibir la misericordia de Él. Sigo leyendo nuestro estudio. Dice, su actitud fue como la de Caín, que creyó que podría agradar a Dios por medio de las cosas que Él le trajo. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín? No hizo lo que Dios le pidió, trajo lo que Él se le ocurrió. ¿Y aceptó Dios la ofrenda de Caín? No la aceptó. ¿Sí? Como no acepta nuestras mejores intenciones para llegar a Él, por ser buenos o porque Él nos acepte en nuestros términos. No es así. Ahora, el pacto era, ¿se acuerdan esa palabra? Sí, si dieres oído a mi voz. El pacto era, si ellos obedecían a Dios perfectamente, entonces Él les aceptaría y les bendeciría. Pero si ellos desobedecían, entonces ellos serían maldecidos y castigados por Dios. Entonces, ¿quién sí les conocía a ellos? Dios. Pero ¿quién no se conocía a sí mismo? Ellos. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Mejor les hubiera quedado quedarse en la gracia, ¿sí? En que Dios les trate con misericordia, con gracia, en lugar de decir nosotros sí podemos hacer todo lo que Dios pida. Ahora, miren lo que dice Santiago, capítulo 2 y el versículo 10. Santiago, capítulo 2 y el versículo 10. Voy a poner una señal aquí en Éxodo que estamos estudiando. Miren en Santiago, capítulo 2, el versículo 10.
Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, tiene que ser una perfección absoluta. No puede ser a medias, no puede ser un 99.9%, tiene que ser un 100% de cumplimiento. Si es que es un 99.9% o 99%, es, es como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Más bien ha hecho todo mal. Y eso es el problema de los hombres. Neciamente dijeron que obedecerían cuando les hubiera ido mejor pedir a Dios que tuviera gracia y misericordia de ellos. Sí, porque la ley demanda obediencia perfecta, absoluta, completa, no a medias. Si yo digo, ya terminé mi tarea, solamente me faltaba la última oración, entonces no terminé mi tarea. Sí, y ese es el hombre tratando de excusarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce como Dios le conoce a usted. Dios nos conoce perfectamente y sabe que por nuestras fuerzas no podemos, pero quiere mostrarnos para que nosotros sepamos que la única manera de llegar a Él es por su amor, por su gracia, por su misericordia, no por nuestros esfuerzos. Cuán buenos somos. Oh, wow. ¿Saben quién aprecia eso? El mundo. ¿Quién aprecia eso? Los hombres. Los hombres exaltan a otros hombres, pero Dios no. Sí, ahora les sigo leyendo un poquito más, porque antes de darle la ley, Dios quería que ellos estén claros que iba a hacer lo que ellos pidieron, es decir, mostrarles que no podía. Dice Éxodo capítulo 20 y los versículos 1 y 2. Sí, me regreso acá a Éxodo capítulo 20 para seguir con nuestro estudio. Dice, Éxodo capítulo 20, los versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Ahora, ¿quién era Dios? Si ellos no le conocían, ¿cómo iban a poder obedecerle a él? Si antes no podían, ahora peor. Entonces Dios quería que sepan la necesidad que ellos tenían. Entonces, la montaña donde ellos estaban, vemos en el en el capítulo 19, estaba con truenos, cuando Dios hablaba era tremendo, la gente estaba asustada, Dios puso límites, ellos quisieron irse por sus fuerzas o por su propia manera de pensar, y Dios dijo, hasta aquí llegan, no pueden pasar. Y eso es lo que pasa con el pecador y el hombre, está separado de Dios. Sí, y no hay nada que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios. Por eso, por esa razón, Dios extiende sus manos, Él extiende sus brazos para agarrarle al hombre y traerle a Él. ¿Sí? Lo mismo que vimos en el versículo 4 de Éxodo 19. Os he traído a mí. Ese era el propósito de Dios. Dice aquí nuestro estudio, la montaña estaba temblando y echaba humo. La luz resplandeció, los truenos rugían, las trompetas tocaban en el aire. Las personas temblaban de miedo y se mantuvieron lejos de la montaña. Entonces el Señor habló y les dio los 10 mandamientos. ¿Para qué eran los 10 mandamientos? Para mostrarles que ellos no podían cumplir perfectamente lo que Dios demandaba y que necesitaban de la gracia de Dios. El castigo por la desobediencia de un solo mandamiento es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Sí, el lago de fuego Dios preparó para Satanás y sus ángeles que le siguieron en su rebelión. No para el hombre, pero por egocéntrico, el hombre que pecó, que no le creyó a Dios, va a parar a ese mismo lugar. ¿Sí? En este momento, este es algo que no está aquí en el estudio, pero le digo, en este momento no hay nadie en el infierno. ¿Sí? No hay nadie. Están en el Hades. Un día serán echados al infierno, al lago de fuego, a Satanás y sus ángeles y todos los que no creyeron
en la palabra de Dios, los que se quedaron en ese orgullo, rechazaron el mensaje de la salvación. Ahora, sigo leyendo un poquito más de nuestro estudio. Dice, los mandamientos de Dios son como un espejo. Tal como podemos ver nuestras caras sucias en un espejo reflejadas, así también podemos ver nuestros corazones pecaminosos en la ley. Y eso quería mostrarles Dios. Sí, ustedes dicen que todo pueden hacer, todo lo que yo pida, pero no saben quién soy, no saben la santidad que yo tengo, o sea, que estoy separado de todo mal. Pero los hombres, en su propia manera de pensar, se creen muy buenos. Nos creemos muy buenos. Pensamos que somos la maravilla más grande del mundo. Pero solamente cuando nos enfrentamos a la verdad, a su palabra, a Él, el Espíritu Santo mostrándonos nuestra condición de pecado, ahí podemos decir, miserable de mí, ¿sí? Ahí podemos decir como el pecador que se acercó al templo en Lucas capítulo 18, el publicano, dijo, sé propicio a mi pecador. Sí, no podía ni alzar los ojos al cielo. Lucas capítulo 18. Miren conmigo. Esta persona que vio de esta manera al Señor, tenía claro, no por mí, Señor, por tu misericordia, por lo que tú haces, por tu gracia me acerco a ti, no por mí. Lucas capítulo 18 y el versículo este pasaje habla desde el versículo 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy todo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dijo el Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificada antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hubieran dicho, Dios, preferimos quedarnos en tu gracia, no podemos. Pero parte de nuestra naturaleza pecaminosa es ese orgullo que pensamos que sabemos todo. Por eso tenemos tantos problemas, por eso peleamos con la señora, por eso peleamos con los hijos, por eso no podemos mantener un trabajo, por orgullosos, ¿sí? Ahora, quiero que sepa que Dios te conoce a usted y a mí, nos conoce y Él quiere que confiemos en Él, que sepamos que por la ley no se puede. La ley nos muestra lo pecadores que somos y su gracia nos muestra que solamente Él es justo y solamente es por Él que tenemos que ir confiando en Él a la luz de su palabra. ¿Sí? Ahora, hermanos amados, sí, déjenme leer un poquito más, porque aquí nosotros quedamos listos, preparados para ver lo que pasó cuando Dios da los 10 mandamientos. Dice, tal como podemos ver nuestras caras sucias reflejadas en un espejo, así también podemos ver nuestros corazones pecaminosos en la ley. Pero ¿qué pasa si no podemos obedecer todos los mandamientos de Dios? ¿Nos aceptaría Dios si solo tratamos de hacer lo mejor posible? Sí. No se pierda nuestro próximo episodio de Las Cronológicas la próxima semana por video viernes. Un saludo, mis amados hermanos, que tengan una muy buena tarde. Chao.